En su momento hablaba de la cárcel como si fuera el mayor logro de mi vida. Pero cuando llego a este maravilloso mundo, no mames, solamente los pendejos están en la cárcel, ¿entiende? Sí, es cierto. Solamente una persona que ha fracasado en la vida. ¿En cuál y cuál estuviste, padrino? En el reclusorio Norte, Oriente y Santa Marta. Nada más. ¿Cuántos años de tu vida, padrino? 11 años. 11 años, que ya no se recuperan, padrino. Por este bote o por esta pipa se va a ir tu familia. Se va a ir dinero, se van a ir tus hijos. Créeme que lo hubiera pensado. Llevar tu juventud. Libertad Interior, el canal de la ayuda mutua. Compañeros, compañeras, buenas noches. Vamos a dar inicio a un podcast, a una entrevista con el padrinazo Oscar, mejor conocido, me gustó el mote que le pusieron del soldado de Tacuba. Y en esta ocasión vine a compartir al grupo Libertad Interior aquí en Cuautitlán. Y aprovechando que vino el padrino, yo desde cuando lo quería entrevistar, la neta, y ya me mandó la otra vez una entrevista que le hicieron y me gustó mucho, entonces le dije, vamos a hacerlo. Entonces, pues bienvenidos a esta entrevista. Espero que se la pase bien, no va a durar mucho porque también el padrino ya va a compartir, ya va a participar. Antes que nada, pues, padrino, buenas noches. ¿Te quieres presentar? Pues buenas noches, mi nombre es Oscar S. y conocido en el bajo mundo como el soldado de Tacuba. A huevo, me latió eso. ¿Qué onda, padrino? Vamos a echar una charla así. Sí, pues no. Amena, toda madre. ¿Otra vez te acuerdas que mandaste un videito? Sí, pues no. Lo disfruté mucho, fíjate que sí estuvo chido. Porque algunas cosas de las que contaste ahí, ya te las he escuchado en tribuna. Que nos conocimos por horas del destino, ¿te acuerdas? Así es. Pero antes que nada, padrino, vamos a empezar desde el principio. ¿Quién es Oscar, padrino? ¿Quién es Oscar? ¿Cómo te defines? Dice, padrino, que durante mucho tiempo estuve confundido, ¿no? Desde que era pequeño había sueños de pompa y poderío, sueños de grandeza. ¿Cómo es que crezco? Vengo de una familia donde pues no puedo decir que había hecho falta nada de lo material, padrino. Lo que hizo verdaderamente falta en mi familia fue la atención. Que me hubieran dado un abrazo, un beso, ¿cómo estás, güey, no? Siempre, desde que fui pequeño, siempre traté de llamar la atención, ¿no? Siempre traté de llamar la atención. Yo lo que buscaba a gritos era un abrazo. Afecto, padrino, desde que conozco Alcohólicos Anónimos y cuando me abrazan siento bien chingón. Te das cuenta cuando alguien te abraza desde el corazón y cuando alguien te abraza de otra manera, ¿no? Sí. Aquí he aprendido muchas cosas, la verdad. Comencé a verme, pues cómo entré a este mundo de las drogas, a este mundo de pues, el alcohol. Durante mi infancia fui una persona con muchos miedos, tartamudo. ¿Te acuerdas de tu infancia, padrino? Sí. Y se te mojan los ojos. Sí. ¿Dónde recuerdas tú que empieza ese dolor del niño? Fíjate, yo veía pues cómo era el trato con mi madre, ¿no? El trato con mi madre pues no era como el que yo quisiera, ¿no? Mi madre, en vez de que me educara de una manera diferente, ella me educaba a través de los golpes. ¿Qué edad tenías? ¿Te acuerdas? Pues yo tenía como unos 7, 8 años, ¿no? Ella no me podía hablar, ella me golpeaba, pero muchas cosas las comencé a entender después cuando ya estoy dentro del programa, pero mientras niño, pues no. Mientras estaba, no, padrino, yo guardaba odio, resentimiento. Regálame una servilleta, ¿no? Guardaba odio, resentimiento, muchas cosas, la verdad, ¿no? Uh-huh. Y comienzo a crecer de pues esa manera. Y pues no me agradaba, gracias, padrino, no me agradaba esa forma, ¿no? Yo te puedo contar que había una... ¿Tú eres de ahí, de Tacuba?
Sí, yo vivía ahí en el mercado. Esa de niñez de Tacuba. la que nos hablas es de Tacuba. No, nos fuimos a vivir para Atizapán de Zaragoza. Ah, o sea que temprano te fuiste a vivir a Atizapán. Y después me regresé para Tacuba, ¿no? Porque mi papá era comerciante, mi abuelo era comerciante. Entonces, pues yo crezco toda mi secundaria en Tacuba, toda la prepa en Tacuba. O sea que, pues, cada vez que descansaba me iba para allá. Pero mientras estaba allá, en Atizapán, pues era así como un pueblo, ¿no? Algo diferente. Yo voy a una primaria donde había puras personas de la compañía de luz, de Pemex. Imagínense cómo eran sus hijos, ¿no? Y las comodidades. Fíjate, padrino, que para mí el salir de la escuela y ver así a las personas, cómo estaban con traje y arreglados y bien, guapos, y yo veía, no mames. Y yo veía a mi padre con el cabello largo. Mi padre pues siempre andaba en su camión, ¿no? ¿Qué trabajaba tu papá? Mi papá llevaba de verduras y abarrotes de la central de Abastos ahí al mercado de Tacuba, ¿no? Ese era su jale de mi papá, Ah, llevar el camionero. así es, Ok. como si le pagaran por el viaje, tú echas tantos bultos y te pagaban por el viaje, ¿no? Eso era su jale de mi papá y su jale estaba bien socorrido porque en esos entonces se vendía todo lo de las cajas vacías, nosotros le llamamos el vacío, y entonces mi papá llenaba la camioneta. O sea, para mí era algo chido, ¿no? El estar dentro del mercado de Tacuba y no estar en mi casa, era algo totalmente diferente. En mi casa comíamos lo que hacía mi mamá y en el mercado pues lo que pidiéramos, ¿no? Pues, entonces me gustaba más un café, un pan, una gelatina. Este tipo de atenciones pues me llamaron, y sobre todo el dinero, la posibilidad de poder ganar más. Yo a una corta edad ya traía dinero, estaba acostumbrado, ¿no? Yo veía a mi abuelo unos botezotes de puro dinero. No, yo decía, yo creo que yo soy de aquí, ¿no? La neta, desde que era pequeño pues ya estaba trastornado, la verdad, padrino, ¿no? Porque Ya comenzaba a ver esos sueños de pompa y poderío, sexo, poder y dinero, ya, pues yo veía, ya quería ser como otros malos, ¿no? Porque, pues así en el barrio de Tacuba, pues yo veía a los que vendían vicio, dos viejas y abrazándolas, y no mames. Y luego yo escuchaba esas palabras que decían aquellos ya viejitos, decían, ten cuidado con los marihuanos de la esquina. Yo era pequeño y yo decía, no mames, yo quiero ser marihuano. Sí, la Marihuano neta, de la ¿no? O sea, esquina. porque pues yo veía que los respetaban y les daba miedo. Está ese güey, ten cuidado, y no te vaya a robar, tenga cuidado. Y yo veía a las personas que salían y hasta les daba la vuelta, se brincaban, ¿no? O sea, no mames, ha de estar chido ser de ese Está pedo, chido ser el ¿no? marihuano de la esquina. La neta, padre, no. Pero yo recuerdo, aparte de mi infancia, cómo había sido esa parte en la que cuando papá y mamá no crecen conmigo, yo me di cuenta que me hice un Oscar inseguro, con muchos miedos. ¿Por qué dices que no creces con ellos? Pues porque ellos tenían ese sutil vicio al trabajo, ¿no? Ok. Ellos nada más pensaban en trabajar. General. Trabajar, y mi papá y mamá siempre decían, mientras a Oscar no le haga falta nada, todo va a estar bien. Y yo no te puedo hablar que había ese tipo de carencias, ¿no? La neta, porque yo nunca supe que era tener los zapatos rotos ni tener hambre, ¿no? Pero lo que hacía falta era su presencia, ¿no? Que hubiera estado ahí, que... ¿De ninguno, padre, no? ¿O de alguno había una cierta presencia? Pues era muy poca, ¿no? La verdad. De tu papá. De los dos, porque los dos estaban trabajando, siempre estaban pensando en... Pero me imagino que de repente te pegabas con tu jefe a la chamba. Sí, Y entonces como que había más acercamiento a él, ¿no? a mi papá le encantaba mucho que yo estuviera con, con mi abuelito, que fuéramos a los puestos, es que era otro show, padrino, la neta, ¿no? El que vieras que descargaban 1 tonelada de cacahuate,
1000 piñas, una tonelada de sandía, porque mi abuelito tenía un puesto grandote. Él tenía puesto en el mercado. Ahorita están todavía, pero ya no se vende lo que él vendía, ¿no? Desde entonces tenía su puesto. Sí, no, pues Ahí estaba mi abuelo me platica historias desde que él era pecero. Me comenzó a platicar por qué eran peceros. Me dijo que él había comprado carros y que cobraban $1, por eso se llamaban peceros. Me comenzaba a hablar de los cocodrilos. A mí luego me gustaba hablar con mi abuelo porque me platicaba historias, ¿no? Sí. Mi bisabuelo tuvo combis, tuvo como 10 combis. Fue uno de los mayores concesionarios de la ruta 23, de ahí de Azcapotzalco. Entonces, ¿Qué corre de dónde a dónde? ¿Tacuba? corren de Tacuba hacia Las Armas, pasan por el hospital de Pemex, Deportivo Benito Juárez, y tenían otro ramal que iba del Rosario para la Naranja, y de la Naranja para Azcapotzalco. Yo hice mi secundaria ahí en la 108, cerca del hospital de Pemex, ahí en Azcapotzalco. Entonces, pues cuando mi papá trabajaba ahí en el micro, pues yo ya nada más nos esperábamos a que como que fuera la hora de salir, y a veces nos tocaba aquella suerte que mi papá le tocaba pasar por ahí, y hasta nos decía, se apuran porque voy a pasar por ahí por ustedes, y si no nos vemos en tal lado, o vayan y pregúntenle al checador y a dónde estoy. Para mí eso era algo chido, Paino, ¿no? El convivir con él, y yo podía, no le gustaba que me subiera, ¿no? Como ahí, como Oye, en Paino, el estribo. Pero sí hay momentos que tú recuerdas de que hacía falta ese afecto, ¿no? Que había esa carencia, ¿no? De afecto, ¿no? Sí. Tú lo notabas, tú lo sentías, ¿qué sentías? ¿Cómo estaba? O cómo eran esos capítulos donde tú decías que se siente ese vacío? Era una ausencia, una soledad. Tengo así vagos recuerdos. Fíjate que mi papá no tomaba, ¿no? Pero cuando tomaba, padrino, a lo mejor podía ser 2 o 3 veces por año, muy esporádicamente. Y a mí me encantaba que llegara tomado, porque me sentaba en sus piernas. Y me decía, ¿cómo te quiero? Y yo recuerdo que apenas podía hablar, chingón, hijo, te quiero chingón. Y me decía, despierta a tus hermanos, vamos a ir a los tacos. No, para mí eso era algo bien chido, padrino. ¿Ahí qué edad tenías, padrino? No, yo creo que como unos 7 años, 6 años. Para mí el estarlo esperando detrás de la ventana y él llegara en su camión y que que llegara así un poquito tomado, porque no llegaba así de caerse, ¿no? Él no era el malacopa, él era de esos que toman, se alivianan y están medio pedos, pero no era malacopa. No. Al contrario, era desprendido, ¿no? Así es, y hasta de hecho, aunque no tomara, era desprendido, pero en esos momentos Cariñoso. yo disfrutaba esa parte, padrino, en el que me sentara así en sus piernas, me abrazara, me diera unos besos y me acariciara. Y luego toda me decía, vamos a ir a los tacos, hijo. Si te quieres comer el puesto, te lo puedes comer, güey. No hay pedo. Y imagínate, yo decía, no mames. Entonces yo le decía, o sea, ¿que somos millonarios? No, pero puedes comer lo que quieras, hijo. Ah, gracias, papá. Me acuerdo de ese refresco, ¿se acuerda? Hace muchos años. ¿Tú eras el mayor de tus hermanos? Sí. Ajá, escuela. Esta chaparrita. Ah, sí. ¿Se acuerda que en todas las taquerías chaparritas, ¿no? Y coca de vidrio y chaparritas, ¿no? Chaparritas del naranjo. Éramos, en ese entonces éramos 3. Mi hermano Víctor, mi hermana Mónica y yo. Todavía no nacía Paco. Entonces era algo chido, padrino, que nos fuéramos a los tacos y pedíamos casi siempre de pastor, con piña, ¿no? Y nos comíamos 6, 7, 8 tacos cada uno, ¿no? Y mi papá, y mi mamá, y era algo chido hasta cuando íbamos al pan, podía comprar hasta casi 30 piezas de pan. Decía, ¿cuántas te vas a comer? Yo me quiero comer 2 ahorita y 2 mañana. Entonces éramos todos, chido, ¿no? Mi papá llegaba con 2 bolsitas de pan, traje el pan, vamos a comer. Esos son momentos bien agradables, ¿no, padre? Esos fueron unos momentos muy chingones. Pero por lo que yo me doy cuenta que lo que tú me estás diciendo es que ahí tú identificabas la carencia, porque cuando había el afecto era algo extraordinario.
Así es, Entonces tú dices, este es otro nivel, así pero es, normalmente no era. así es. Normalmente estabas en soledad, ¿no? Pues por lo regular siempre estábamos solos. Mi papá trabajaba todo el día y mi mamá trabajaba. Entonces a veces yo tenía que fungir ese papel de como de mamá. Yo tenía que calentar la comida porque ya estaba más grandecito, como 7 años, 8 años. Yo calentaba la comida, hacíamos las tareas juntos, éramos 3 hermanos. O sea, todo ese tipo de cosas las comenzamos a hacer juntos, pues, ¿no? Y decía, pues qué chido. Pero yo me di cuenta en el por qué, cómo es que me hago rebelde, pai, ¿no? ¿Cómo? Me di cuenta que siempre traté de llamar la atención ¿Por qué? para que ellos estuvieran ahí. Ok. Porque yo quería que ellos estuvieran. Me encantaba que ellos me llevaran a la escuela. Que me llevaran. Fíjate que cuando yo veía cuando salían los compañeritos, como afuera vendían chicharrones, dulces. Y yo veía a sus papás de mis compañeros y ellos de la mano y compraban. Y chale. Y yo no podía decir que no traía el dinero porque mi papá nos daba dinero. Y guardábamos para comprarnos algo cuando saliéramos. Pero yo siempre anhelaba que mi papá me hubiera llevado al puesto o mi mamá al puestecito de dulces y que pudiéramos comprarlo y comerlo juntos. Fíjate que hasta la señora de los dulces ya conocía a mi mamá y a mi papá, que hasta nos fiaba, ¿no? Y si quiere dele dulces, yo pago. Era algo así, ¿no? Pero no era lo mismo. Yo comencé a ser rebelde, a pegarle a los compañeros, a jalarle el cabello a las compañeritas, porque me daba cuenta que de esa manera llamaba la atención de mi mamá. Comenzaba a participar en diferentes eventos dentro de la escuela. ¿Quién quiere bailar? Yo. Siempre quise así hacer muchas cosas para que ellos fueran a verme, padre. Recuerdo que participé en un torneo de ortografía ¿Qué tal? y me llevé el 9 a 1, creo. Ahí tengo hasta mi reconocimiento, ¿no? Y dije, pues es para que mi mamá vaya. Pero pues mamá siempre estaba ocupada, ¿no? Durante mucho tiempo, en mi llegada a Alcohólicos Anónimos, yo odiaba a mi mamá. Pero, ¿sabes? No había entendido, pues, no esa parte, ni cómo había vivido mamá. Por eso es que yo la juzgaba, ¿no? Cuando entro a Alcohólicos Anónimos y comienzo a entenderlo de una forma diferente, y sobre todo hablar con padrinos como usted, que tienen la experiencia, que tienen el conocimiento, a mí el padrino me comienza a decir, es que debes de ser empático, Oscar. Comienza a preguntar sobre la historia de mamá, de papá, güey. Tú nada más quieres juzgar, güey. Quieres matar a mamá y no sabes ni por qué, güey. ¿Cómo crees? Y de repente el padrino me dio esa tarea de preguntar a mamá. Y mamá me decía que ella tenía que compartir la ropa con sus hermanas, que un pan lo tenían que dividir. Muchas cosas, muchas carencias que ella tuvo, que yo no tuve, padrino. Ahora recuerdo esas palabras de mamá cuando me decía, yo no quiero que tú sufras lo que yo he sufrido. Pero esto tuvo que pasar cuando la conciencia se comenzó a despertar. ¿Por qué llegar a Alcohólicos Anónimos? O sea, todo esto tiene un porqué, una raíz, pero cuando me comencé a dar cuenta de esta parte, chale, por eso mi mamá era estricta. Por eso mi mamá era así, padrino, pero no lo había entendido. Por eso trabajaban tanto. Así es, pues porque ella siempre vivió en carencias. Y siempre te quiso dar lo que ella no tuvo. Así es, y eso es lo que el día de hoy entendí, a través de que se despertó la conciencia. Me quité los pantalones cortos para ponerme los largos y darme cuenta de que mamá nunca había sido mala. Siempre la juzgué. Tú me pegas, eres culera, o sea, un chingo de pendejadas, padrino, que siempre pasaron por mi cabeza, la verdad, ¿no? Y comencé a entender, comencé a ver la vida de mi papá, porque es que la mayor parte de mis familiares están enfermos de diabetes.
Yo creo que vamos a tener que hacer una entrevista más larga para que nos la aventemos así chido de corrido. Nos ponemos de acuerdo Sí, y padrino. la ejecutamos. Ahorita vamos hacia los grandes rasgos. ¿Qué te parece? Te voy a, para que la gente también sepa quién eres, la gente de mi canal, porque ya vi que en el otro video que subieron, pues hoy está muy chido el video, me gustó. Aquí para la gente de nuestro canal, o sea, que también que conozcan qué onda, qué trance con Oscar, el soldado de Tacuba. Miren, compañeros, yo a Oscar lo conocí por pura casualidad. A mí me invitaron a compartir otro muchachón allá en Naucalpan, y a la clínica de Coalición de Barrios. Y ya me tocó participar y todo, que por cierto nos agarró el aguacero y nos cambiaron de sala, estuvo chido, ¿no? El padrino coordinó. Sí. Al final estábamos ahí comiendo y el padrino Oscar pues me empezaba ahí a contar, ¿no? Y yo decía, pues este cabrón pues es de este grupo, ¿no? Y me dice, no, yo soy de otro rumbo de por allá. Me invitó él a participar también allá donde estaba, Sangre Renovadora, en Nicolás Romero. Y cuando yo fui allá, pues yo no había escuchado el padrino Oscar. El chiste es de que antes de que yo subiera, subió él. Y no, pues me dejó pendejo. Me gustó mucho cómo comparte, compañeros, porque comparten del corazón. Por aquí en el grupo tenemos un compañero, se llama Porfirio. Y ese Porfirio a lo mejor todavía no tiene... Todavía está confundido en algunas cosas. Pero te habla del corazón. Y eso es lo que en este canal hemos buscado, compañeros. Hay mucha gente que se puede equivocar, hay mucha gente que tiene errores. Yo mismo obviamente los tengo, como todos. Pero lo que sí queremos es que sea gente que comparte del corazón. Entonces también fue lo que me gustó de Oscar, cuando escuché antes de que yo subiera. Y de ahí nos hicimos amigos. Y creo que buenos amigos, padrino. Sí, padrino. Ya lo he invitado a algunos diferentes lugares, lo vamos a invitar a otros. Próximamente nos vamos a ir a Querétaro. Hoy vino a participar aquí al grupo Libertad Interior. Y pues vamos a darle una repasadita rápido para que después nos chinguemos una entrevista más larga, padrino. Sí, padrino, de buena voluntad. ¿Te late? Vamos, te voy a preguntar, padrino, ¿cuándo hiciste contacto con la sustancia? Por primera vez que tú dijiste, ay, güey, que hubo un parteaguas. La primera vez que entra la sustancia en mi cuerpo, la primera sustancia fue el alcohol. Yo te comentaba que era demasiado tímido, tartamudo, con muchos miedos, complejos. Me daban miedo las mujeres, me daba miedo el poder entablar una comunicación con una persona, me sentía como rechazado. Y cuando comienzo a beber alcohol, comienzo a beber desde la secundaria, comencé a darme cuenta que los miedos se habían desaparecido y llegué a pensar, no, pues yo creo que el alcohol es mágico, güey. ¿Por qué no lo había probado desde antes? Y yo era esa persona que llevaba alcohol hacia la secundaria, sabes, que nos sentamos atrás los que echábamos más desmadre, ya pues echamos unos traguitos, ¿no? Yo siempre llevaba alcohol y le inyectaba a unas cocas para que cuando las revisaran no se viera, ¿no? Y no había problemas. No había problema, le ponía tantitito diurex y pasábamos, ¿no? Entonces, pues yo comencé así a beber y a convivir y comencé a darme cuenta que pues podía ser mágico. Otra persona, ¿no? Esa fue la primera sustancia que llega a mi cuerpo y me comencé a dar cuenta que, no mames, este pedo está chido. Aquí hay una cosa, padrino. Entra la sustancia y no hay problemas. Así es. ¿Cuándo empezaste a tener problemas? Cuando abusé de la sustancia. ¿Qué pasó? ¿Que te acuerdas de los primeros problemas que tuviste? Sí, porque cuando uno empieza, todo es de la y bien bonito. Todo es felicidad. Sí, porque cuando estamos así dentro del consumo, no hay dolor, no hay sufrimiento, todo es felicidad. No hay consecuencias. No, dices, mames, está chido este pedo. Todo esto comienza cuando se comienza a usar verdaderamente de la sustancia y empieza este pedo a valer. Dices, no mames. A ver, acuérdate de un episodio de los primeros problemas que tuviste. Me comencé a ser un bebedor problema, una persona mala copa.
Cuéntanos verdad. alguna anécdota de las primeras que dijiste, "Ah, ya hubo un problema aquí". Yo iba en la preparatoria y comencé a consumir, comencé a consumir, alcohol, me desconecté y le había pegado a unas personas. Pues iba así en la prepa y recuerdo cómo ese día comencé a beber y los chavos con los que estaba pues también ya consumían cocaína, marihuana y yo en la prepa me hice popular, me hice porro líder y andaba cobrando y andaba de cajocito, ¿Cuántos años tenías? como 18, 17. Eras cábula. 17 veía esa parte y comencé a beber. Me puse tan pedo que solamente recuerdo que tenía una novia y a esa novia le habíamos pegado. Luego lo recuerdo y sí me torturo. Y sí me torturo, ¿no? Porque dije, chale, la vi con un collarín en la prepa, no te voy a volver a hablar. Me transformé, me llené de pues mucha ira, porque era celoso, posesivo, tóxico. Solamente eres mía y ella estaba bailando con los de otra escuela y yo me peleé con unos y cuando ya me regreso en sí me doy cuenta, chale, ¿qué hiciste, güey, no? Medio quise entender que el alcohol era un problema. Recuerdo que esta chava Arlene me decía, ¿sabes? Tú tienes problemas con el alcohol porque te transformas en otra persona. Y le dije, pues, no lo sé. ¿No recuerdas lo que pasó? Mandaste a que me pegaran y es que no recuerdo muchas cosas. Pero sí recuerdo cuando una chava va y me dice, Arlene está bailando con otro güey, ¿qué hacemos? ¿Me dejas que le demos en la madre? Yo pensé que nada más le iban a pegar poquito. Le pegaron machín, padre, no. No más, O sea, pero tú decías nada más poquito que como que hiciera válido, ¿no? Y desde ahí me di cuenta que Que ya te empezamos a dar cuenta que algo no carburaba bien. como que ya algo ya estaba mal. Luego, Pero yo padrino, pensé que era normal. Y en la próxima peda, llego bien pedo y estoy afuera de la escuela. Y llega un chavo que se llamaba Darek. ¿Qué? Te sientes muy verga. Yo ya pedo. Recuerdo que traía un anillo como de una calavera grandote. Y me le quedo viendo y le digo, ¿qué onda, güey? Tú ya no vas a estar aquí. Pues yo tengo que terminar la escuela. Me comenzó a agredir. Ya de lo borracho que estaba, lo golpeé, padre, no. Se le cayeron 2 dientes, le tuvieron que coser el labio. O sea, el ojo morado y muchas cosas ya no recuerdo, ¿no? te Solamente transformabas recuerdo así bien, esa cabrón. parte, recuerdo Salvaje. esa parte nada más, ¿no? Desde ahí ya me daba cuenta que pues, el alcohol era un problema. Papá todavía estaba vivo. Cuando comencé a consumir drogas, mi primer jalón me lo di en la prepa con un amiguito de la Pensil. Me acuerdo que le decían el largo, se llamaba Mario, más grande que yo, ya había estado en el reclusorio norte, la más cábula, y ahí estaba en la prepa, ahí en el CETIS 33, ahí en el Rosario, y recuerdo que me dice, vamos a tomar a mi barrio, güey. Y me voy con él, con varios de la escuela, estábamos bien pedos. Y recuerdo que estaba un señor con lentes y yo me estaba meando afuera de una tienda y golpeé al señor, padre, no. Y todavía ya llegamos a su casa donde estábamos. No mames, güey, es que acá hay que... ¿Recuerdas lo que hiciste? Ya estás bien pedo. Y sale un señor bien mugroso y dice, le deberíamos de dar algo para que se le baje. Le digo, ¿qué es? Y saca un gotero de cristal y me dice, estas valen 50 pesos por aquellos años.
Y yo le doy como 200, toma, compra y trae. Estábamos como en unas litrinas, me acuerdo que eran un chingo de hoyos y había un chingo de caca. Y estábamos fumando ahí y yo de lo pedo abro un papel y se cae el trozo grandote a la caca. Recuerdo cómo el señor lo sacó de la caca para fumárselo. Y dije, pues ya que voy a sacar esa madre, ¿no? Pero él sí, Él sí lo sacó, padrino, ¿no? Y porque él ya estaba bien clavado. Yo recuerdo cómo me doy mi primer jalón. Ya, no mames. Se me comenzó a cortar la peda. Nada más me aventé como unos 4 jalones, yo creo, y nos fuimos. Ya, no mames, ya estoy como nuevo. Fue la única vez. Y de ahí, hasta que murió mi papá. Mi papá murió a los pocos meses. Cuando mi padre muere, mi papá había puesto ¿Tú cuántos años tenías, padrino, cuando él murió? 18 años, ¿Y él qué edad tenía? como 30, yo creo. No era tan 33, padre. No era tan grande. No, como 33 tenía. 35. Bien chavo. Sí. Como unos 33, 35 años. Yo recuerdo cómo fue esa parte. Mi papá le había rentado una vulcanizadora a uno de mis tíos. Mi tío me la dejaba a mí solo todo el día. Y un día se para un micro de mi amigo el Rolas. Y el Rolas me dice, ¿qué onda, güey? Cámbiame las llantas todas. ¿Le hallas a la vulcanizadora? Sí. Y le comienzo a cambiar las 4 llantas. Y yo me doy cuenta que él no salía del baño. Ya cambié 4 y no sale este güey. Estaba sentado en la taza del baño sin bajarse el pantalón y los calzones, con una lata de aluminio y dándose unos jalones. Y cuando abro la puerta, lo primero que hace es, toma. No hay pedo. Date un Bien jalón. espantado. Date un jalón, güey. Mira, con esto no vas a sentir ese dolor que sientes. Ah, no mames. Neta, güey. No hay pedo, güey. Ya, no mames. Y me aventé así ese jalón, padrino, ¿no? La neta. Recuerdo que era un pedazote, ese güey traía un pedazote grande, ¿no? Es una piedrota. Me acuerdo cómo lo partió, me lo echó en el bote, un chingo de ceniza, y esa mamada hasta se prendió, era un chingo de humo. Yo estaba tomando y... Parecían luces de bengala. Y así ese jalonzote, y sentir cómo entraba la sustancia en el cuerpo, como que dio una tranquilidad. Y no mames, esta mamada es mágica. Otra vez la magia. Se ha ido el dolor, cuál sufrimiento. Yo veía a todos mis demás hermanos y todos llorando por mi padre y yo, Me enteró. estaba como si nada. No reconoces, no hay pedo, no pasa nada, estamos bien. ¿Sí me entiendes? Y me clavo en esa parte, desde ahí. Si ese puto me hubiera dicho desde ese entonces, ¿sabes qué, güey? Por este bote o por esta pipa se va a ir tu familia. Se va a ir dinero, se van a ir tus hijos. Créeme que lo hubiera pensado. Llevar tu juventud. Lo hubiera pensado porque la mera neta, cuando entré a este maravilloso mundo de las drogas, terminé preso 11 años. 11 años. Anduve caminando en las cárceles, yo salí de Santa Marta, Catitla, libre, o sea, fue un pinche proceso doloroso. Yo no te puedo hablar, no mames, en su momento hablaba de la cárcel como si fuera el mayor logro de mi vida, pero cuando llego a este maravilloso mundo, no mames, solamente los pendejos están en la cárcel, ¿entiende? Sí, es cierto. Solamente una persona que ha fracasado en la vida. ¿En cuál y cuál estuviste, padrino? En el reclusorio Norte, Oriente y Santa Marta. Nada más. ¿Cuántos años de tu vida, padrino? 11 años. 11 años, que ya no se recuperan, padrino. Y durante esos 11 años... ¿Conociste amigos adentro? Sí, perdí a mis hijas, ¿no? Lo que más me dolió fue la pérdida de mis hijas. ¿Por qué las perdiste, padrino? Porque pues yo robaba en Tacuba, padrino. Y robaba por querer adquirir la sustancia, no por otra cosa, sino porque quería seguirme drogando. Buscaba pues robaba traucentes,
A donde me dijeran vamos a hacer esto, lo hacíamos, andaba de carterista, anduve haciendo muchas cosas y llega ese momento en el que mis hijas iban en una escuela ahí detrás del mercado de Tacuba y de repente un día hablo de la cárcel para hablar con la mamá de mis hijas y me pasa una de mis hijas y me dice, se pone llorando y me dice, ya me dijeron que tú eres el que robabas afuera de la escuela. En la escuela me hacen bullying, nos hacen bullying porque nuestro papá es drogadicto y es ratero. Y estaban chiquitas, pues no. ¿Qué edad? El día de hoy ya tienen la mayor tiene 23 años, pero la más chica yo creo que tenían como unos 9 años, 10 años. Hoy pues me alegro porque mi hija Daniela participó en un torneo de las escoltas, fíjate, ¿no? Gracias a Dios que tuvieron una mamá que estaba, pues, a pie del cañón, o sea, recio, ¿no? Entonces era algo, pues, chido, ¿no? La neta, de lo que fue este proceso, la neta, el poder haber estado, pues, preso, lo que decía este tema que vamos a ver hoy, fondo de sufrimiento, ¿no? Yo creía que el fondo de sufrimiento era pues lo que te drogabas y las cantidades, porque uno estaba confundido, ¿no? Ajá, sí. Cuando verdaderamente se hace la conciencia y de todo lo que has perdido por estar en la actividad. Y me di cuenta que había perdido a mis hijas. Cuando salí de Santa Marta, pues salí siendo otra persona, creyéndome otra persona. Y recuerdo cómo mi hija Daniela, una niña demasiado inteligente, me ve a la mitad de la calle, taloneando de los dos lados, y me comienza a mí a decir, yo traía un tonalla como pistola, mi pipa, unos papeles de piedra, y yo pues ya alcoholizado, pues un alcohólico problema, mi hija me ve y me dice, yo volteo como cuando sientes la mirada que te están observando, y volteo, y me quiero echar a correr para estar con ella y espera, tú no eres mi papá, tú a mí me das pena, mientras tú estás hablando de la cárcel y de todo lo que has vivido, tú para ti es un orgullo, para mí es vergüenza saber que mi padre está en la cárcel, que mi padre salió de la cárcel, eso a mí me da pena, me da vergüenza, vete cómo estás mugroso, hueles feo. No, pues fue un golpe duro, padrino, la neta, ¿no? El poderlo, pues, ver de esta manera. La pérdida total. Madrazo. Durante varios días me comencé a drogar, recordando esas palabras de mi hija, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces fue algo complicado, padrino. Vamos a terminarlo, padrino. Vamos a dar una buena entrevista de un buen rato, padrino. Usted me dice qué día y con mucho gusto, sí. de muy buena voluntad. Va a empezar ya, háblame de tú, no chingues. Porque yo ya me siento más viejo. Cuando me hablas, digo, no, ya valí madre. Pero sí quiero que me digas, padrino, ahora, por último, de esta ocasión que fue muy breve, que me digas qué has encontrado en Alcohólicos Anónimos. Ha llegado una transformación completa, la verdad. Ha cambiado mi forma de ser, pensar, actuar, mi forma de hablar, mi forma de comportarme. Comencé a dar cuenta de todo lo que me ha dado Dios, padre. Y no me refiero a dinero ni a riquezas, ¿sabes? En el poderme poner tablas con mi mamá. Durante mucho tiempo yo la odiaba, el día de hoy somos amigos. El día de hoy está contenta de que estoy en el grupo. ¿A dónde vas? Voy al grupo, voy a compartir. Y se pone contenta, pues, ¿no? Muchas cosas que comienzo a ver y digo, qué chido. ¿Cuánto he obtenido de Alcohólicos Anónimos? Y un chingo de amigos, ¿no? Antes no quería estar. Hoy no me quiero ir de aquí. La neta, hoy quiero hasta abrir una clínica. Estoy haciendo ese Ahora ese que labras, me invitas.
de querer abrir una clínica, Para irme a de poner chido. poder ayudar a más personas, en el que podamos trabajar de una forma diferente, en el dejar de lucrar, ¿sí me entiendes? En el de poder ayudar a otro ser humano, sobre todo a Que está aquellas viviendo lo que tú familias, viviste. sobre algún todo momento. cómo se pone mamá, cómo se ponen sus hermanos, cómo se pone su pareja, ¿sí me entiende? Sí, En esa padre. parte. Pues yo la verdad estoy muy contento, padrino, de que nos hayamos conocido, de que seamos amigos. Gracias, Yo padrino. es algo que le agradezco a Dios, la neta. Cada que empiezo a conocer así a gente y que luego ya no somos amigos, digo, qué chido que nos cruzamos en el camino, cabrón. Porque yo hubiera acabado ahí tirado, no sé, padrino, en el pinche callejón. Porque estuve al borde, padrino, una vez la pasé. Y tú hubieras igual, en una cárcel, no sé, ahí en Tacuba. Y sin embargo, hoy estamos aquí, padrino, como Así es. amigos. Entonces, pues yo te agradezco, padrino. Y pues ya está llegando la gente, ¿no? Para que te pongas chido. Sí, También padrino. tus compañeros, yo creo que te están mandando un mensaje que les mandes la ubicación, no sé, qué rollo. Sí, Vamos a dejarla aquí y le damos para otra ocasión, ¿no? entonces, Pues compañeros, muchas gracias. Esto fue muy breve, luego vamos a hacer algo más perrón, ¿vale? Gracias y que tengan todos felices 24 horas. Ánimo.